Muy buenos días. No sé si me oyen todo el mundo, ¿sí? ¿Se oye? Ok. Bueno, damos inicio a la presentación del doctor Robert Blecker en el marco pues del seminario Fronteras pues del Mundo, denominado Las perspectivas pues del comercio mundial y los desafíos de las grandes regiones económicas y sus fronteras, el Telecán, la Unión Europea y el noreste de Asia. Entonces, nos es muy grato poder recibir aquí al doctor Blecker en el colegio pues de la frontera norte, que es ya es la segunda vez que anda pues por acá. Y el doctor Robert Blecker es investigador de la American pues, University de Washington, de la cual fue director pues del departamento, y es un destacado economista, investigador y ubicado sobre todo en la esfera post-keynesiana y especialista en procesos pues de integración y México, digamos, uno de los más importantes pues conocedores de la realidad pues mexicana. Sobre todo sus aportes son en este énfasis pues un análisis moderno pues post-keynesiano, y sus contribuciones son en el marco pues de la teoría y de la economía aplicada igual. Sin más preámbulos, pues damos inicio a la presentación pues del doctor Blecker, que insisto, es un honor para nosotros tenerlo aquí. Gracias. Gracias, doctor Calderón, y también es un honor y un gran gusto para mí estar aquí nuevamente en el COLEF, en este lugar tan bonito. Vengo de una parte de Estados Unidos que ha sufrido mucho frío y mucha nieve este invierno. Es un gran gusto estar aquí así cerca de la playa, donde hace mucho sol, y con gente con muy buenos colegas como el doctor Calderón. Entonces, la ponencia trata de las economías de México y Estados Unidos después de 20 años del Telecán y 6 años después de la crisis financiera. Y voy a tratar de dar la ponencia en español, pero piden sus disculpas, pero la presentación PowerPoint está en inglés. Entonces, hace 20 años, o un poco más de 20 años, hubo un gran debate en los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, sobre la posibilidad de un tratado de libre comercio. Y voy a empezar con un resumen muy breve de algunos puntos de ese debate. En términos de vender el acuerdo a las públicas en los tres países, los líderes hicieron unas promesas muy dramáticas y tal vez demasiado optimistas. En este país, el presidente Salinas dijo que por el TLC con Estados Unidos, México iba a exportar bienes en vez de personas, y también que México haría un país del primer mundo, es decir, que habría convergencia en los ingresos de México con Estados Unidos y Canadá. Y en mi país, el presidente Clinton prometió que con el TLC habría una solución al problema de la inmigración. Los mexicanos ya no tendrían que migrar a Estados Unidos, y además que los empleos en las industrias manufactureras de Estados Unidos crecerían también. Ahora no sé cómo traducirlo, esto fue hype político, pero estas perspectivas se basaban en ciertos pronósticos muy optimistas de esa época. Pero también antes de que se pasara el Telecán, hubo una visión un poco más realista, un poco más
basado en los hechos, de que por lo menos el Telecán podría crear un bloque comercial en América del Norte que sería más competitivo frente a las otras regiones del mundo. Esa fue la época en la cual se formaba la Unión Europea, que entró en vigor en 1992, creo, y también cuando Japón era el país que fue muy competitivo contra Estados Unidos. No, fue antes del alza de China. Entonces la idea fue de que en América del Norte, en el Telecán, sería posible combinar la mano de obra abundante de México con el capital y la tecnología de Estados Unidos y los recursos naturales abundantes de Canadá para hacer una zona comercial con muchas ventajas competitivas así complementarias. Y también se pensaba que el mercado común que se crearía en América del Norte sería muy grande, entonces podría ser equivalente a la Unión Europea y podría competir con Japón y otros países asiáticos, particularmente por tener grandes economías de escala con un mercado tan amplio. Esta visión del Telecán tenía más posibilidades de tener éxito que las grandes promesas arriba. Pero dependería de si los gobiernos de los tres países adoptarían políticas industriales y macroeconómicas y sociales que facilitaran la emergencia de tal región competitiva. Y como vamos a ver, eso no sucedió suficientemente. Bueno, en esa época también hubo críticas al Telecán, y en Estados Unidos y Canadá hubo un miedo de que hubiera una pérdida de trabajos, al contrario de los pronósticos de Clinton, y que esto pondría presiones para abajo en los salarios de los trabajadores en Estados Unidos y Canadá. Y además algunos argumentaban que porque el Telecán aumentaría la movilidad del capital por todos los países, entonces aumentaría el poder de negociar de las empresas con respecto a los trabajadores, y por eso habría presiones para mantener los salarios bajos en todos los países, incluso México. Y además, algunos de nosotros éramos escépticos de estos pronósticos optimistas, particularmente de que un tratado de libre comercio podría alzar México a ser un país del tercer mundo, o solucionar todos los problemas de empleo y de inmigración. Por ejemplo, en la agricultura, con la liberalización agrícola, había una posibilidad de que perdieran todavía más trabajos agrícolas que se ganarían en las industrias manufactureras. Y en esa época el gobierno de México tenía como una ideología de que no era necesario tener otras políticas sino libre comercio. Es decir, la mejora política industrial fue no política industrial. Esa fue la ideología de la administración de Salinas. Pero si uno ve los casos muy exitosos en Asia, particularmente, por ejemplo, Corea y Taiwán y luego China, uno ve que sí habían muchas políticas
en adición al comercio exterior, que no fue, y además que la liberalización no fue antes de las otras reformas. Entonces, hubo este debate, pero es interesante que los dos lados, pro y contra del Telecán, coincidieron en una cosa. Todos pensaban que México iba a ganar mucho empleo en el sector manufacturero. Un grupo dijo que todos los países tendrían más trabajo, y otro grupo dijo que los trabajos se irían de Estados Unidos y Canadá hacia México, pero todos creían que México iba a ganar mucho empleo manufacturero. Gracias. Hubo menos acuerdos si los salarios mexicanos aumentarían. Según ciertos pronósticos sí, y según otros no. Pero hubo esta coincidencia con respecto al empleo. Ahora vamos a adelantarnos hasta el presente y mirar hacia atrás de qué ha pasado en los últimos 20 años desde este debate. Pero es difícil llegar a conclusiones muy claras por ciertas razones. En primer lugar, es más fácil decir qué ha pasado desde el Telecán, que cuáles son las cosas que ocasionó el Telecán. Es decir, la causalidad es una cosa de duda. Y los datos y análisis que voy a hacer tratan principalmente de lo que ha pasado desde el Telecán y no necesariamente por razón del Telecán, pero en ciertos casos podemos identificar causalidad. Además, es probable que el Telecán haya tenido mayores impactos y efectos en México que en los otros países, en parte porque los cambios en México eran más radicales por el tamaño del país y la gran importancia del comercio exterior. Y en el caso de Canadá, Canadá ya tenía un acuerdo de libre comercio de Estados Unidos a partir de 1989, entonces los cambios en el Telecán eran menores para Canadá. Además, el acuerdo del Telecán en Estados Unidos lo llamamos un acuerdo. En México es un tratado. Y yo lo dejo para los abogados y profesores de derecho explicarme esto, pero en cualquier caso, el Telecán o NAFTA tenía, por ejemplo, reducciones de aranceles y otras barreras comerciales, y uno puede analizar sus efectos. Pero también el Telecán fue diseñado por Salinas para lock-in las reformas de su época, es decir, de congelar las políticas de libre mercado para que futuros gobiernos no pudieran cambiar la nueva orientación de la política económica en México. Entonces, podemos pensar que el Telecán tenía efectos más amplios si uno incluye todas las reformas o políticas de Salinas locked in por el Telecán. Y además, el Telecán, el Telecán hubo la intención de obtener más inversión extranjera, particularmente inversión extranjera directa, por las provisiones de los derechos de los invertidores, las protecciones para la propiedad, etc., además de la liberalización comercial. Entonces es un acuerdo muy complicado y puede ser difícil identificar precisamente qué parte del acuerdo hizo qué cosa. Además, en este periodo de ahora 20 años,
muchos otros factores han intervenido. Incluso, por ejemplo, muchas otras políticas domésticas o en ciertos casos la ausencia de políticas necesarias, la reforma fiscal o la reforma migratoria, estas cosas no se han cumplido. Además, después de Telecán, los tres países firmaron muchos otros acuerdos comerciales, incluyendo la OMC, Organización Mundial de Comercio, y muchos acuerdos de libre comercio. Creo que México tiene acuerdos con más de 40 países ahora. Y entonces, un acuerdo de libre comercio funciona por crear preferencias arancelarias, ¿no? Porque la tarifa, el arancel bajo el tratado es menor y muchas veces cero con respecto a el arancel normal, most favored nation. Pero por medio de estos otros acuerdos comerciales, las preferencias especificadas en el Telecán no significaban tanto, porque los otros aranceles se bajaron. Entonces, las preferencias entre los países de Canadá, Estados Unidos y México valían un poco menos. Y además, México se abrió a influjos de bienes, particularmente bienes de intermediarios importados por medidas como PITEX, y entonces los insumos no tenían que provenir de Estados Unidos o Canadá, sino podían provenir de cualquier país. Además, hubo muchos eventos macroeconómicos, incluso varios auges y crisis, tanto en Estados Unidos como en México en estos años, y grandes fluctuaciones cambiarias que han tenido gran influencia sobre los flujos comerciales. Como ustedes saben muy bien, aquí en Tijuana, después del 11 de septiembre y toda la controversia sobre la migración en Estados Unidos y nuestra falta de reformar nuestro sistema migratorio, las fronteras se hicieron más difíciles de cruzar, y esto también afectó al comercio. Y finalmente, el alza de China influyó, como veremos en las estadísticas, mucho en el comercio en esta región. Entonces, todos estos factores han ocurrido, y probablemente otros que no he mencionado, pero lo hacen difícil concluir cuál es el efecto de Telecán y cuál es el efecto de otra cosa. Además, vamos a ver cuando vemos las cifras a continuación, que hay que dividir el periodo de estos 20 años en por lo menos 2 o tal vez 3 fases. Hubo una primera época, más o menos de 1994 hasta 2000, en la cual subieron mucho el comercio regional, es decir, dentro de América del Norte, y hubo mayor integración regional entre los 3 países. Pero a partir de 2001 hubo más bien desintegración regional y más bien integración global, mucha penetración de China en los mercados de los 3 países, y además crecimiento más lento en todos los países. Todavía no sabemos si esta segunda fase ha terminado o no. Puse el dato de la fecha de 2013, pero en realidad hay una posibilidad de que ahora empiece una nueva época
llamamos en inglés reshoring, es el opuesto de offshoring. Es decir, que muchas industrias ahora, por razones que voy a discutir, vienen regresando a América del Norte o México o Estados Unidos por ciertas razones, y que entonces el comercio regional puede recuperar. Pero todavía es demasiado temprano para juzgar si esta tercera fase realmente existe o cuáles son sus fechas. Pero vemos algunas indicaciones de esta posibilidad. Entonces voy a empezar con tal vez la promesa más famosa de presidente Salinas, de que México se convertiría en un país de primer mundo, lo que significaría una convergencia en ingresos por cápita con Estados Unidos y Canadá. Y no hay ninguna evidencia de que esto sucedió, y al contrario, y desgraciadamente, la razón del ingreso por cápita de México con respecto a Estados Unidos se ha estancado a partir del Telecán y además desde la liberalización comercial. En esta gráfica los números representan la variable mexicana como porcentaje de la misma variable en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, el 50% significa que la variable de México es la mitad de la estadounidense. Y estas cifras vienen de los Penworld Tables, la versión más reciente 8.0, que acaban de salir, y ven tres indicadores: producto por trabajador, producto por hora y ingreso por cápita medido por gastos por persona. Todos estos datos son en Purchasing Power Parity, poder de paridad de compra. Eso, poder de paridad de compra, ajustados por diferencias en los precios y los costos. Y ven que sí hubo convergencia entre México y Estados Unidos entre 1950 y más o menos 1980. Pero durante la crisis de la deuda, todas estas ganancias se perdieron, y a partir de la liberalización comercial a fines de los años 80, no ha habido ninguna convergencia, sino más bien un poco de divergencia. Y también después del Telecán, ven que al principio aquí hubo una baja por la crisis del peso, pero estas razones no recuperaron mucho después. Ahora, el ingreso por cápita de México sí subió, pero subió del mismo porcentaje que en Estados Unidos, más o menos. Entonces, la razón entre ellas no subió. Y además, vemos que en toda la época de la liberalización comercial, lo que creo que empezó alrededor de 1987, la tasa promedia de crecimiento de México ha bajado mucho con respecto al pasado. El promedio en este periodo post-liberalization es alrededor de 2.7% anuales, mientras que en la época de sustitución de importaciones, la economía mexicana crecía alrededor de 6% por año, y no hay ninguna tendencia a recuperar. Ahora, fue exitosa el Telecán en la meta de crear una zona competitiva e integrada.
En este respecto, la evidencia es más mixta. Por un lado, es cierto que las industrias mexicanas se han hecho mucho más integradas con las cadenas de valores de Estados Unidos y las cadenas globales. Y voy a enseñarles en un momento que el índice de producción industrial en México ahora está muy correlada, tiene una fuerte correlación con el mismo índice de Estados Unidos. Pero por el lado de comercio, como dije antes, la profundización de la integración entre 94 y 2000 fue en cierta manera invertida, reversed, después de 2001. Esta gráfica representa los índices de producción industrial, producto industrial en Estados Unidos y México. Y después del Telecán, con excepción de la crisis del peso que pueden ver aquí, pero después de eso también ven que las líneas van más o menos juntos, van más o menos juntos, pero antes del Telecán no hubo mucha correlación entre los dos. Y si miramos los mismos datos en tasas de crecimiento, tasas de cambio, porcentaje, es todavía más impresionante cómo se hacen aquí. Tienen una gran correlación, mientras en el periodo anterior no la tenían. Entonces, el ritmo de la producción industrial en México depende mucho del ritmo de la producción industrial en Estados Unidos. Esto, podemos decir, fue beneficioso para México en cierta época. ¿Qué pasó? Bueno, en los años 90, el promedio de la tasa de crecimiento de las industrias fue alrededor de 5%. Fue bueno estar correlado, tener una correlación con eso. Pero en la época de George Bush, el crecimiento fue más bien de 2% anual. Una ventaja se convirtió en una desventaja. Y luego tuvimos la gran recesión durante la crisis financiera y una recuperación, pero ven que en el último año, en 2013, el crecimiento industrial de México cayó a 0 el año pasado. Y bueno, en términos del comercio, este cuadro muestra la composición de las importaciones de Estados Unidos. Me enfoco aquí en las importaciones no petroleras, comparando México con China y los otros países. Y ven que la proporción de México en estas importaciones estadounidenses aumentó entre 87 y 93. Y para 2000, México tenía una proporción de 11.4%, encima del porciento de China de 9%. Pero en los siguientes 10 años, China así subió increíblemente, más de duplicó su proporción del mercado estadounidense, llegando a casi un cuarto de las importaciones no petroleras de Estados Unidos, con una proporción de 23%. Ahora, con respecto a México, podemos debatir si el vaso está medio lleno o medio vacío. Porque, por un lado, México no perdió
tanto. Al contrario, su proporción aumentó ligeramente a 12.8%. Y fueron los otros países que perdieron proporción a China. Sin embargo, muchos análisis han demostrado que en la ausencia de las importaciones mayores de China, las de México habrían aumentado mucho más. Entonces sí fue una pérdida de exportaciones posibles de México que no se realizaron por la entrada de China. Mirando la composición de las exportaciones de México en términos de los países de destino, siguen siendo muy fuertemente concentradas en Estados Unidos, con una pequeña baja en los últimos años. Pero todavía casi el 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Esta proporción ha bajado un poco desde 2000, cuando fue a casi 90%. Pero a pesar de todos estos esfuerzos que México realmente ha hecho con otros acuerdos de libre comercio, todavía los otros países no representan grandes proporciones de las exportaciones mexicanas. Pero hay una asimetría aquí, porque por el lado de las importaciones mexicanas, la proporción que proviene de Estados Unidos ha bajado mucho, y particularmente bajó entre 2000 y 2007 de más de 70% a menos de 50%, y se ha quedado alrededor de 50%. Y en México también van aumentando las importaciones proviniendo de China y otros países asiáticos. Entonces, la dinámica de mayor integración sufrió a partir de 2001. Y yo creo que ninguno de los tres países adoptó las políticas complementarias que habrían sido necesarias para hacer que la región fuera más coherente y competitiva, particularmente la falta de inversión en la infraestructura pública, en la educación, asistencia a la gente desplazada por los cambios. Y como señalé, los otros acuerdos también bajaron el valor de las preferencias comerciales concedidas por el Telecán. Pero otro factor que intervino mucho fue el tipo de cambio. Los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, no hicieron nada para coordinar sus políticas monetarias, de tal manera que las tres monedas exhibieron grandes fluctuaciones sin ninguna coherencia. Y aquí ven índices de los tipos de cambio real y efectivos, son del FMI y son corregidos por inflación y ponderados por el comercio con los otros países. Y ven, México está en la línea verde, y ven la gran caída del peso. Bueno, primero ven la apreciación del peso bajo Salinas entre 89 y 94, que luego terminó con la gran devaluación de 94-95, pero después el peso apreció otra vez, llegando a un punto todavía mayor, alrededor de 2001 y 2002. En esas épocas, cuando el peso estaba muy alto, el país no era tan competitivo y perdió cada vez su dinámica exportadora. Pero es importante notar que en un periodo aquí, a fines de los años 90 y principio de los años 2000, tanto Estados Unidos como México
los dos tenían monedas sobrevaluadas. Y ahora, si México intentaba integrarse con las cadenas de producción en América del Norte, todas las cadenas no estaban competitivas, las industrias americanas no estaban competitivas. Entonces, ese esfuerzo fue difícil de realizar en esa época. También en esa época, Canadá tenía un dólar muy depreciado y temporalmente Canadá era más competitivo, pero luego en los años 2000 el dólar canadiense subió de nuevo, en parte por sus políticas monetarias y en parte por el alza en los precios de los recursos naturales que exporta Canadá. Y ahora las industrias canadienses no son competitivas. Y tenemos una nueva oportunidad porque en el periodo más reciente, más o menos a partir de la crisis financiera, tanto el dólar estadounidense como el peso mexicano se han devaluado o depreciado. Entonces toda la región es más competitiva nuevamente, con excepción de Canadá. Ahora, ¿qué ha pasado con la composición de las exportaciones mexicanas? Pues por un lado, las buenas noticias, que las industrias en las que especializa México son más avanzados, más de alta tecnología que en el pasado. 3/4 de las exportaciones manufactureras consisten en maquinaria y equipo de varios tipos, y muchas de estas industrias están por aquí en Baja California, de automóviles, de televisiones, otros productos electrónicos, y hay el nuevo sector aeroespacial, particularmente en Querétaro, y equipo médico y muchos biotecnología. Muchas nuevas industrias vienen a México. Pero al mismo tiempo, las actividades más intensivas en mano de obra, especialmente las prendas de vestir, apparel, se han ido de México a países con salarios todavía menores, como en Asia o Centroamérica. Pero, por otro lado, todas estas industrias, incluso las de alta tecnología, siguen siendo un modelo más o menos de maquila, de ensamblaje de insumos importados, con una gran coeficiente de importaciones intermedios y una proporción reducida de valor agregado en México. Y esto significa que el empleo creado en estas industrias ha sido decepcionante. Y en un trabajo con un colega mexicano, Carlos Ibarra, de la Universidad de las Américas en Puebla, en un nuevo trabajo hemos estimado la elasticidad de las importaciones intermedias con respecto a las exportaciones manufactureras, y hemos estimado que esta elasticidad está entre 0.6 y 0.7, lo que significa que si las exportaciones manufactureras aumentan, digamos, en 10%, las importaciones de los insumos aumentan entre 6 y 7%. Entonces, el beneficio en términos de valor agregado es reducido. Pero con la desintegración regional, el origen nacional de los insumos importados va cambiando. Originalmente, la gran mayoría de las importaciones de bienes intermedios provinieron de Estados Unidos. Ahora una gran porción provienen de los países de Asia, creando como un patrón triangular de comercio, donde los insumos vienen, por ejemplo, de Corea hacia Tijuana, y
se produce una televisión que se vende en Estados Unidos. Y con este patrón de comercio, México ha logrado un gran superávit comercial con Estados Unidos, pero este superávit con Estados Unidos está totalmente negado, offset por déficits de igual tamaño con Asia y en menor grado Europa. Esta gráfica representa las industrias de las exportaciones, la composición industrial, y ven que casi el 50% está en maquinaria y equipo, incluso electrónicas, una cuarta en equipo de transporte, principalmente automóviles y partes y componentes para automóviles, y las otras industrias tienen una participación mucho menor en las exportaciones. La parte de textiles y prendas de vestir aumentó en los primeros años del Telecán por las reglas de origen, pero después de 2005, cuando se terminó el multi-fiber arrangement, arreglo de multifibres, fibras, esas exportaciones de México han bajado. Con respecto al empleo generado, estas son las cifras del empleo en las industrias manufactureras solamente entre 2007, cuando empezó la nueva encuesta mensual de industria mexicana, con cifras muy completas. Y ven que en realidad el sector que emplea la mayor parte de los trabajadores no es un sector de gran exportaciones, sino food, beverage and tobacco, es alimentos y bebidas dedicadas principalmente al mercado interno, con cierta participación de exportaciones. Y el único sector donde uno ve un aumento en el empleo es de equipo de transporte, automóviles y aviones. El sector aeroespacial ha crecido de tener 6,000 empleados a principios de 2007 a tener 20,000 trabajadores actualmente. Y también el sector de automóviles ha aumentado, pero en ningún otro sector se observa un aumento notable, y en ciertos sectores el empleo va bajando, particularmente textiles y ropa. Ahora, es difícil obtener cifras para el total de las exportaciones, pero en el sector de industrias maquiladoras hubo muy buenas cifras sobre la composición entre valor agregado y valor de insumos importados. Desgraciadamente, estos datos terminaron en 2006, pero para entonces el valor agregado en México constituyó solamente alrededor del 23% o 25% del valor bruto de las exportaciones, y alrededor del 75% fue de insumos importados. Probablemente estas proporciones sean menos extremo en las industrias no maquiladoras, pero estas industrias también cuentan con grandes proporciones de insumos importados. Y lo importante aquí es si México intentaba crear más empleo con las industrias exportadoras, solamente la parte que es valor agregado contribuye a crear empleo. Todo lo demás no crea empleo. Y aquí ven los déficits comerciales de México con sus principales socios comerciales. Ven el gran aumento en el superávit con Estados Unidos, que ahora es más de 100,000 millones de dólares, pero también ven los déficits con Asia y Europa, que suman a todavía más de
del superávit con Estados Unidos, así que en general el comercio está más o menos balanceado, pero si uno ve las cifras del balance comercial por producto, uno ve que en realidad México tiene un déficit en el comercio manufacturero. Es la línea verde con los triángulos. Y tiene un superávit en petróleo, y por eso los dos they offset each other, entonces la balanza en general es cercano a cero. Pero en realidad México es un importador neto de bienes manufactureros actualmente. Y por estas razones, yo creo que el comercio liberalizado no ha creado la cantidad de empleos que se esperaba. Hubo ganancias notables en el empleo hasta 2000, pero no a partir de entonces. Ahora, las cifras disponibles para el empleo por industria en México han cambiado durante estas últimas décadas. Las cifras más comparables a largo plazo son del censo económico, que tiene lugar cada 5 años. Y los últimos datos de censo disponibles son de 2008. Pero a partir de 2007 hay este EMIM, encuesta mensual de industria mexicana, que representa la totalidad de la industria. Antes de 2007 hubo una encuesta parcial que no represento aquí, y hubo cifras muy completas para las industrias maquiladoras que están en la línea azul. Pero de todos modos, lo que uno ve es que en más o menos la primera década de liberalización, entre fines de los años 80 hasta fines de los años 90, el número de empleos en el sector manufacturero de México, que es el sector de mayor participación en las exportaciones, aumentó notablemente, alrededor de un poco menos de 1 millón de empleos, tal vez 800,000. Pero a partir de 2001 empezó a bajar y ahora queda alrededor de 3.3 millones de trabajadores. Entonces el aumento, si uno compara los datos más recientes de 2013, 3.3 millones, con el año antes del Telecán, 2.9 millones, es un aumento de 400,000 trabajadores. Eso no es una cantidad de empleo que puede solucionar el problema de desempleo en el país, no es suficiente para prevenir el crecimiento del sector informal, no es suficiente para prevenir migración. Es un aumento, pero es un aumento bastante decepcionante. Y no hay ninguna tendencia, excepto cíclica, pero para aumentar todavía más. El empleo ha aumentado en México, pero principalmente en los servicios y otras industrias que no producen para exportación, como construcción y transporte. Y mientras el empleo ha estancado, también los salarios reales de los trabajadores han estancado. Esta gráfica representa el salario real, remuneraciones totales por persona empleada en la industria manufacturera, y naturalmente hubo descensos después de las crisis, recuperaciones, pero a largo plazo este salario real no ha aumentado en los últimos no solamente 20 años, sino más de 30 años.
Y con respecto a Estados Unidos, también vemos fluctuaciones cíclicas que tienen que ver con las crisis macroeconómicas y las fluctuaciones cambiarias, pero en los últimos años la razón de México a Estados Unidos, esto es el salario, son remuneraciones totales por hora en México como porcentaje de las mismas remuneraciones en Estados Unidos. Y esta proporción ha quedado alrededor de 15% desde fines de los años 90 por los obreros. Production workers significa obreros, y para el total de los trabajadores, todos los empleados, alrededor de 18%. Y con brechas en los salarios tan grandes, uno ve incentivos continuos para migrar, sujeto a las restricciones que ponemos en la frontera. Ahora, si me queda tiempo, quisiera hablar un poquito de las mismas cosas en Estados Unidos que ha pasado. Y en Estados Unidos, esto es el empleo manufacturero en Estados Unidos desde 1980. Y ven que cuando el Telecán entró en vigor en 94, el empleo no cayó, como pronosticó algunos críticos, pero tampoco subió mucho, como pronosticaban los supporters, Los estaban a favor. los a favor. Pero este empleo cayó mucho después de 2001, cuando China se hizo miembro de la OMC. Y a partir de 2001 se perdieron alrededor de 3 millones de empleos en el sector manufacturero. Nunca hubo una recuperación, y luego se perdieron otros 2 millones de trabajos en la gran recesión durante la crisis financiera, y apenas hemos tenido una ligera recuperación en los últimos años. Es decir, que esto no tiene mucho que ver con el Telecán, creo que tiene mucho más que ver con China y tendencias globales, pero hoy en día hay como 5 millones menos empleos en las industrias manufactureras de Estados Unidos como antes de 2000. En Estados Unidos también los salarios reales han estancado, con excepción de fines de los años 90, cuando hubo un aumento bajo el presidente Clinton. Pero lo notable es que la productividad de la mano de obra ha aumentado mucho, y los obreros no participan en estas ganancias, en su productividad. Otra vez, con excepción de fines de los años 90, aquí, cuando hubo un pequeño aumento. Y durante toda la época de George Bush y además Barack Obama, los salarios reales han estancado, mientras que la productividad sigue aumentando. Ya vimos que no hay ningún aumento en el empleo, pero el producto medido por valor agregado ha aumentado. Todo es aumento en productividad sin mucho empleo. Y por lo tanto hemos observado en los últimos 12 años o 13 años una baja sin precedente en la participación de los salarios de los obreros en el ingreso nacional. Antes de 2001, este es un índice, no es la proporción, sino un índice de la proporción, con base de 100 en 2009. Y antes de 2000,
la proporción de salarios en el ingreso nacional no tenía una tendencia de largo plazo, sino variaba así cíclicamente. Pero desde 2001, más o menos, la entrada de China en la OMC y el gran aumento en las importaciones de China, esta proporción ha bajado en 10 puntos por 10%. Es decir, hemos observado una gran concentración del ingreso en Estados Unidos, más desigualdad en nuestra sociedad, que termina en cosas como el aumento en la proporción de los famosos 1%. Ahora, quiero pasar al periodo más reciente, a partir de la crisis financiera, la gran recesión y la recuperación lenta, o lo que Paul Krugman ha llamado the lesser depression, la depresión menor. Ahora, es importante advertir que podría haber sido todavía peor. Hemos evitado una nueva gran depresión. Y esto es gracias a los esfuerzos que hizo el gobierno de Estados Unidos. Voy a empezar con Estados Unidos ahora. Particularmente la respuesta de la política monetaria de la Reserva Federal fue muy fuerte. La Fed bajó su tasa de interés objetivo, Federal Funds Rate, hasta cero, casi cero en 2008 durante la crisis, y se ha mantenido en casi cero desde entonces. La Reserva Federal también ha adoptado muchas medidas no tradicionales de rescatar los bancos y otras instituciones y mercados financieros, muchas veces con poca legalidad, pero con un gran efecto para prevenir una depresión. Y en los últimos años, como es bien conocido, la Reserva Federal ha perseguido las políticas llamadas quantitative easing. LSAP también es políticas de comprar bonos de largo plazo para bajar las tasas de interés de largo plazo. También teníamos el famoso TARP, Troubled Assets, whatever it was, Troubled Assets Something Program, bajo Bush. Fue muy mal diseñado y muy mal implementado, pero de todos modos también ayudó en rescatar los mercados financieros y prevenir un desastre todavía peor. Y finalmente tuvimos un estímulo fiscal durante los primeros 2 años de Obama, en 2009 y 2010, que ayudó en frenar la caída de la economía y alentar una recuperación, pero este estímulo fue demasiado pequeño y demasiado breve para alentar una recuperación más fuerte. Y además, desde 2011, cuando el estímulo original terminó, y además los republicanos ganaron control de la Casa de Diputados, hemos tenido austeridad fiscal en Estados Unidos, recortes fiscales que han desalentado la recuperación. Y además, en nuestro sistema, los estados y los gobiernos de municipios locales tienen sus propios presupuestos, y ellos también han hecho grandes recortes fiscales que también han impedido la recuperación. Esta gráfica muestra cómo la política fiscal no ha tenido gran esfuerzo de estímulo. Es una comparación de los gastos del gobierno en
términos reales, es ajustado por inflación y convertido en índices con base de 100 en el primer trimestre de la recesión. ¿Sí? Entonces, cada línea representa un ciclo de la economía y el periodo cero es en realidad el trimestre antes de la recesión, peak, encima del ciclo previo. Y ven que el presidente con el estímulo fiscal mayor fue el gran héroe de los conservadores, Ronald Reagan. Y en segundo lugar, George Bush, W. Bush. Pero con Obama, en la línea así violeta, hubo un estímulo, pero pequeño, solamente un aumento de 5% en los gastos reales y luego una baja de tal manera que para el segundo trimestre de 2013 los gastos del gobierno ya estaban menores que antes de la crisis. Entonces no hay ningún estímulo en realidad después de 6 o 7 años. Y es lo que llamamos fiscal drag, como un freno fiscal en vez de un estímulo. Y en el sector privado, las grandes corporaciones ahora obtienen ganancias históricamente altas. Las ganancias medidas por gross operating surplus, I don't know how you say that, but una medida amplia de ganancias de corporaciones. Estos están en dólares constantes, han aumentado mucho. Aquí está la crisis y ven la recuperación en las ganancias. Pero lo que no ha recuperado es la inversión de las mismas corporaciones. La inversión bajó muchísimo. Esto es inversión de negocios. Business investment significa gastos de equipo y software y construcción comercial, no construcción de casas, sino comercial. Y en términos reales, a mediados del año pasado todavía no había llegado a su nivel de antes de la crisis, después de como 5 años. Entonces las ganancias han aumentado, pero las corporaciones no van gastando estas ganancias en mayor inversiones. Y por eso nuestra economía queda bastante deprimida. En México, por su gran apertura al mercado mundial y especialmente su integración con Estados Unidos, México sufrió una crisis también, y en este caso fue una crisis cuya origen no fue interno. El origen de la crisis en México fue totalmente externa en origen. Pero el impacto de la recesión o la severidad de la recesión fue mayor en México que en Estados Unidos o en Canadá. En las cifras revisadas que bajé anteayer, parece que el PIB real de México cayó de 4.5% en 2009 en comparación con negativo 2.8% en Estados Unidos. Originalmente esta cifra para México se informaba de ser menos 6%. En las revisiones la caída es un poco menor. Pero de todas maneras casi 50% peor que en Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, por un lado es cierto que el comercio exterior es un gran impulsador, de motor de la economía mexicana, pero por otro lado
las políticas macroeconómicas en México fueron realmente en muchos casos al contrario de lo que era necesario en esa época. Los estímulos fueron muy pequeños y las políticas quedaban hasta procíclicas. Y esta gráfica compara la política monetaria en México con Estados Unidos. Los datos son mensuales a partir de enero de 2007 y para cada país muestra tres tasas de interés, money market es como mercado de valores, policy rate es el objetivo del Banco Central y Treasury Bill Rate es bonos de tesoro de corto plazo. Y van más o menos juntos. Y ven que en Estados Unidos la Reserva Federal se dio cuenta para mediados de 2007 que había una crisis financiera empezando. Y entonces la Reserva Federal comenzó a bajar las tasas de interés para agosto de 2007. ¿Y qué hacía el Banco de México? Mientras su socio comercial más importante, donde van 80% de sus exportaciones, el Banco de México no pensaba en la necesidad de hacer una política contracíclica, sino miraba muy estrictamente sus metas de inflación, sus objetivos de inflación, y en esa época sí la inflación iba aumentando, particularmente en los alimentos y el petróleo y otras mercancías primarias. Y entonces el Banco de México iba aumentando sus tasas de interés hasta fines de 2008, hasta 3 meses después de la caída de Lehman Brothers. Esto no fue una política contracíclica adecuada, totalmente no contracíclica. Finalmente bajó las tasas de interés en 2009, cuando ya la recesión era muy grave. Y es interesante que mientras Estados Unidos y también el Banco Central Europeo está más o menos cercano al Zero Lower Bound, banda de cero, restricción de cero. Las tasas de interés en México han quedado alrededor de 4 o 5%. Entonces, lo que llamamos en inglés el spread, the gap, es mayor. El spread here era de 2 o 3 puntos porcentuales. Aquí 4 o 5 puntos porcentuales. Entonces, esta gran brecha en las tasas de interés atrae más fondos a México y a muchos otros países emergentes también, lo que hace presiones para apreciar el peso, las cuales previenen el aumento necesario en las exportaciones. Y esta gráfica tiene sé que puede ser confundido, pero son índices basados en 100 en el trimestre antes de la crisis. Entonces, el trimestre antes de la crisis fue el cuarto trimestre. ¿Qué pasó? Yo veo. Bueno, no sé quién es ella. Tal vez la NSA recordando nuestras inicias. 2000. Este es de Monterrey, es un investigador. Ah, es de Monterrey. Sí, hola. también. No es NSA. No. En el cuarto trimestre de 2007 fue el trimestre antes de la crisis.
Y todas las variables se ajustan a ser 100 en ese trimestre. ¿Y qué ha pasado? Estas son de las cuentas nacionales de México. Las exportaciones han variado muchísimo. Bajaron como 25% durante la crisis. Luego aumentaron y hasta han llegado a más de 30% encima de su nivel en 2007. Pero hay que tener en cuenta que este es el valor bruto de las exportaciones, no es el valor agregado que sabemos es menor. Pero la economía interna de México no ha crecido o recuperado tanto como las exportaciones. Entonces, el PIB queda para el tercer trimestre del año pasado alrededor de 8 puntos encima de su nivel de 2007 en comparación con 30% para las exportaciones. El consumo no está aquí, pero es semejante al PIB. GDP es PIB. La inversión privada en esta línea bajó muchísimo y como en Estados Unidos tardó mucho en recuperar y finalmente recuperó un poco en 2012 para entonces bajar nuevamente en 2013 y a fines del año pasado quedaba no encima de su nivel de 2007. Y una cosa importante es el papel de la política fiscal aquí en México también. Y esta línea representa la inversión pública en infraestructura y ha bajado, no tanto durante la crisis, sino en los últimos 2 o 3 años. Y para 2013 quedaba como más de 10% por debajo de su nivel en 2007. Y esto es bajo la nueva administración de Peña Nieto, que supuestamente iba a aumentar la inversión pública, pero bueno, en su primer año no vemos eso. Entonces, la política fiscal ha sido demasiado restrictivo en los dos países. Y la política monetaria ha sido muy restrictiva en México, pero no en Estados Unidos. Pero el problema para nosotros es que en esta situación con tasas de interés alrededor de cero, el poder de la política monetaria es muy débil. No pueden hacer mucho. Y sí hacen las políticas de largo plazo, de quantitative easing, pero sus efectos han sido así decepcionantes. Y necesitamos estímulos fiscales e inversiones en infraestructura pública en los dos países para levantar las economías, por un lado para recuperación de corto plazo y por otro lado para aumentar la capacidad productiva y atraer nuevas industrias a largo plazo. Y no tenemos esa visión ni en los dos gobiernos. Finalmente, voy a discutir si hay un rebound, una recuperación, un nuevo auge en las industrias manufactureras en Norteamérica, el famoso reshoring, el opuesto de offshoring. Entonces, si uno lee El Economista, Financial Times, la prensa de negocios, o oye la propaganda de las administraciones presidenciales, hablan de este reshoring, de una gran vuelta de industrias a América del Norte, tanto a Estados Unidos como a México. Y las fuentes de este reshoring incluyen, como ya les enseñé, la depreciación del dólar estadounidense y el peso mexicano. También el alza en los salarios en China, donde los salarios sí han crecido mucho en los últimos 10 años. Y además la apreciación de la moneda china, la yuan o renminbi. Y tal vez
las dificultades en proteger la propiedad intelectual en China, donde no se respetan, se dice, esa propiedad, y si una industria produce en China, de repente una empresa china ha descubierto la misma tecnología y va produciendo los mismos bienes. Y en México, como parte de Telecán, se respeta la propiedad intelectual. Y finalmente los costos de transporte han aumentado mucho a causa de los altos precios de petróleo y energía. Y en América del Norte tenemos así gas en Estados Unidos, petróleo en México y Canadá, etc. Pero lo que vemos es que sí, algunas industrias vienen regresando o invirtiendo en América del Norte, pero el impacto sobre el empleo todavía es decepcionante, particularmente en Estados Unidos. Pero relativamente las ganancias en empleo o la recuperación del empleo ha sido mayor en México. Pasamos a México. Estos son los mismos datos que vimos antes de empleo manufacturero en México, pero con más detalle sobre los últimos años desde la crisis. Y ven que el empleo manufacturero cayó rápidamente, más de 10%, durante la recesión, pero ha recuperado para fines del año pasado a más o menos su nivel de 3.3 millones de antes de la crisis. Mientras que en Estados Unidos el empleo cayó como 28% o 30%, se perdieron más de 2 millones de trabajos en el sector manufacturero y la recuperación ha sido muy lento, apenas 500,000 de recuperación y todavía una pérdida neta de 2 millones. Entonces las industrias vienen y producen, pero crean muy pocos empleos. Ahora, en México, la época más reciente se ha llamado estancamiento estabilizador. Es un chiste respecto a la época de los años 60 bajo López Mateos y Díaz Ordaz, que fue la época de desarrollo estabilizador. Durante los gobiernos de Fox y Calderón entre 2001 y 2010, desgraciadamente, la tasa de crecimiento de México fue el más bajo, yo creo que desde la revolución. La tasa de crecimiento, no por cápita, sino agregado, fue de 2% anuales. Ahora, es cierto que se mantenía la inflación baja, la estabilidad interna, pero con un choque externo, pero a costa de estancamiento de crecimiento y una pérdida de creación de empleo en el sector formal. Y el primer año de Peña Nieto no fue mejor, al contrario, el año pasado el crecimiento bajó a 1.2%. A pesar de estos logros por el lado de las exportaciones. Esta gráfica compara la tasa de crecimiento promedio de México entre 2001 y 2012 con todos los otros países emergentes importantes y es el más bajo. Pero una posibilidad de esperanza aquí, de que hay como un cambio en el sentido de estas líneas. Esta es otra vez la participación de México y China en el mercado de importaciones no petroleras en Estados Unidos. Y la proporción de China finalmente dejó de crecer a partir de 2009, mientras la proporción de México ha empezado a aumentar nuevamente y espero
bajar las cifras para 2013 en algunas semanas cuando se saquen y a ver qué pasó el año pasado. Pero hubo un aumento en el valor de peso al principio del año pasado que temporalmente impidió este aumento en las exportaciones. Una cosa muy importante es no ver solamente las tasas de cambio, los tipos de cambio entre el peso y el dólar, sino los tipos de cambio con respecto a otros países con los cuales México compite. Y ahora principalmente eso es China. Entonces, esto es un índice del tipo de cambio real, TCR, entre la yuan de China y el peso de México. Los números más altos indican un mayor valor de la yuan y menor valor del peso. Entonces, aquí en 1994-95, cuando México sufrió la crisis del peso y China hizo una reforma monetaria, el peso estaba muy bajo en valor y la yuan muy alta en valor. Pero entonces el peso apreció nuevamente y China hacía su manipulación de tipo de cambio y los bienes chinos se hicieron como 40% más baratos relativo a los mexicanos para principios del nuevo siglo. Y en esa época fue cuando vimos esa inversión en la integración de América del Norte y cuando el crecimiento de las exportaciones mexicanas cayó mucho. Pero en los últimos años el valor de la moneda china ha apreciado nuevamente y el peso se ha mantenido más competitivo y las exportaciones mexicanas han recuperado de cierto grado. Bueno, voy a concluir finalmente. Agradezco su paciencia, sé que la ponencia es muy larga. Di la misma ponencia en la Universidad de California, San Diego, ayer en inglés. Y fue todavía más larga y ya corté muchas slides del show. Pero para concluir, el Telecán nunca llegó a las grandes esperanzas, nunca alcanzó las grandes esperanzas o promesas de sus promotores. Pero tampoco, creo que tampoco realizó los miedos peores de sus oponentes. No fue una panacea para solucionar los problemas de la economía mexicana, como esperaba el presidente Salinas y su equipo. México sí obtuvo nuevas oportunidades por medio de Telecán, pero también se expuso a nuevas vulnerabilidades y a partir de 2001, más o menos las vulnerabilidades llegaron a ser más fuertes que las oportunidades, con la posibilidad de que este balance vaya invirtiéndose otra vez recientemente. Y lo que no se entendía bien cuando el Telecán entró en vigor, creo que se entiende mejor ahora, pero hay que enfocar en esto. Esto es la necesidad de tener políticas complementarias para hacer que el libre comercio pueda funcionar bien y pueda dar más ganancias al pueblo. Es necesario tener más inversión pública en infraestructura y en el capital humano por medio de educación mejor. Y lo que también se ignoraba es la importancia del ambiente de política macroeconómica para el éxito o no éxito de la política comercial. Si uno abre su mercado pero tiene una moneda sobrevaluada, el crecimiento impulsado de las exportaciones por las exportaciones no puede no puede tener éxito.
Entonces, y finalmente, el menú de las reformas que ahora se debaten en México, pero yo dejo para los mexicanos debatir estas reformas que ahora abarca el gobierno de Peña Nieto. Gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias por la excelente exposición que nos da una radiografía, digamos, de los principales efectos y el comportamiento de las principales variables, ¿no? En esta nueva fase que es la del Telecán. Yo quisiera que pasáramos a este momento a la fase de preguntas. Si alguien tiene preguntas, y para que el profesor se extienda, y igual, bueno, yo voy a hacer una pregunta, pero me reservo a... Sí, ¿cómo no? Sí, dan su nombre e institución, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Buenas doctor tardes. Calderón, doctor Blecker. Es un placer estar aquí. Fue una excelente conferencia. Yo soy egresado de Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Miguel Escobedo. Vengo con algunos alumnos, inclusive el doctor Calderón en una ocasión estuvo con nosotros. Mi pregunta es muy práctica en los efectos de lo que usted más o menos nos plantea, que es como que el panorama del Telecán. Pero actualmente hay como una reestructuración del mismo a partir de esa crisis que se generó en un momento dado y de la posibilidad de una serie de reformas que usted ahorita, digamos, no quiso entrar mucho en detalle. Pero yo quisiera de igual manera preguntarle con respecto al sector maquilador manufacturero, que es algo que tocó muchísimo en su interesante exposición. Una de las reformas plantea el pago del IVA, del impuesto al valor agregado, por parte del sector manufacturero. Esta reforma se plantea a partir de la reforma fiscal del presidente Peña Nieto. Antes, las maquilas, cuando hacían una importación temporal, no pagaban IVA, ¿no? Ahora se están certificando, porque según tengo entendido, aunque fuimos a la aduana y más o menos no lo explican, va a tener que haber el pago a partir del 2015. ¿Esto de qué manera va a impactar desde su perspectiva la instalación de estas maquiladoras o la permanencia de estas maquiladoras en Tijuana, en los parques industriales de Tijuana, porque generan mucho empleo? ¿Cuál va a ser el impacto de este tipo de incremento en los impuestos a las maquiladoras desde su óptica? Pues naturalmente cualquier impuesto da incentivos para cualquier actividad que se graba. Entonces, sí, podría ser un problema para tales industrias. Sin embargo, mire, México tiene necesidad de una reforma fiscal, ¿no? de captar más ingresos por medio de impuestos, de depender menos de Pemex por la renta del gobierno, especialmente si Pemex ahora va a compartir sus beneficios con empresas extranjeras. Y parece que la IVA ha sido un impuesto así práctico, pragmático, ¿no? Entonces es una balanza entre obtener rentas y grabar una actividad, y no sé. Entonces no habrá una posibilidad de retornar el impuesto si los bienes se exportan. Normalmente hacían con el pago del IGI, del Sí. Impuesto General de Importación, eso es lo que se pagaba normalmente si no traían un beneficio arancelario, Sí. pero ahora tendrían que pagar el IVA, Ah. las importaciones temporales. Igual existe la devolución, pero ¿en qué periodo? ¿No? Eso también tiene un plazo de tiempo y eso genera también una carga fiscal que antes no había, impositiva. Eso puede desincentivar la maquila, por Sí, ahí va la idea. Claro. Pero todavía hay otros incentivos, depende de los salarios, de otros costos, de
productividad, infraestructura, de costos de transporte hacia Estados Unidos. Los otros factores pueden hacer que las industrias queden en México a pesar del impuesto, pero sí, será interesante ver. Gracias. Sí, Buenos días o tardes nombre, ya, ¿verdad? institución. Felicidades por su exposición. Soy Rosalba García, vengo del Colegio Estatal de Economistas. Y me interesa mucho, siempre he sido apasionada sobre la cuestión financiera. Hablaba usted en su exposición de una falta de inversión por parte de los empresarios. ¿Usted piensa que debido al problema de la crisis financiera ha sido un factor importante en la decisión de los empresarios para invertir, y estos mejor están esperando nuevos mercados o esperando a que se estabilice esta crisis que todavía no se ve que pare, porque hay muchas especulación y hay muchas cuestiones, problemas graves a raíz de esto? Inclusive México ahora con la reforma pues todavía no se sabe qué tanto beneficio va a traer esto. ¿Qué piensa usted? ¿Habrá posibilidades de ver inversiones a futuro en su país, en nuestro país, fuertes para reactivar la economía, el empleo general? ¿Espera que la crisis financiera en un momento determinado empiece a reducirse? ¿O cuál sería su propuesta con respecto a este problema? Bueno, muchos factores afectan la inversión empresarial, pero el factor más importante es lo que llamamos acelerador. Es decir, el crecimiento del mercado para los productos es la variable que más explica la inversión. Y yo lo he estimado para México, tanto para México como para Estados Unidos. Entonces es como un pollo y el huevo, ¿no? Si las economías no van creciendo mucho, los negocios no ven motivación o incentivo para invertir en mayor capacidad productiva. Entonces todas estas, si la economía crece 2%, 1%, ¿por qué invertir? Ahora, encima de eso, a partir de la crisis financiera puede haber más restricciones de tipo financiero, y en México desde los años 90 el financiamiento bancario al sector privado ha sido muy bajo. Los bancos pueden hacer muchas cosas, pero no parecen hacer muchos préstamos a las empresas, ¿no? Yo creo que esto restringe especialmente a las pequeñas y medianas empresas y las nacionales que no cuentan con acceso a crédito en los mercados financieros mundiales. Pero en general, probablemente lo más importante sería estimular la economía y aumentar la demanda, porque en fin de cuentas es la demanda y el crecimiento de la demanda que alenta más la inversión. Gracias, una política que inicia. ¿Alguien más? Pero con una cualificación. En un país abierto, la tasa de cambio, el tipo de cambio también afecta la rentabilidad de inversiones en los sectores que compiten internacionalmente. Entonces, yo creo que tipos de cambio competitivos también ayudan a la inversión. Sí. En las regionales, no sé, en Monterrey, si hay alguna pregunta. Sí. Belén. Muy tarde y no tenemos elementos para, digamos, no hay una alguna pregunta diferente.
Saludos. Ninguno. Bueno, saludos desde Tijuana, ¿eh? No sé si hay en Ciudad Juárez, no sé si haya, ¿no? Sí. ¿Quién más? Bueno, una pregunta igual. Bueno, sí, pasamos aquí. Magnífica exposición, doctor. Yo soy ingeniero civil del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana. Fui de los opositores en su tiempo del TLC. Pensábamos que era un tratado entre el león y el ratón, una economía 80 veces más grande que la de México. Pero para los ingenieros es bien fácil predecir cómo se va a comportar un edificio o una máquina o una pieza, ¿no? Nuestros modelos son sencillos, pero a la par que sucedía un tratado de libre comercio, México se insertaba en un cambio de su estructura de Estado. O sea, la economía socialista heredada de la revolución se privatiza en la época de Salinas y se espera que el capitalismo entrado a la agricultura va a impulsar aquello que estaba parado durante algunos años, ¿no? Pero entonces hay un cambio en el régimen de modo de producción mexicano, que viene desde la privatización de la banca también. Entonces, este proceso de un país nacido y crecido en una economía centralmente planificada, nos dejaba atados, porque no tenemos gente con espíritu capitalista, todavía no lo tenemos. Todavía los empresarios locales piensan en qué hora llega el gobierno a invertir para desarrollarnos, aunque se ha abierto la legislación y el mercado para que estos privados inviertan en infraestructura, en aeropuertos, en plantas, y eso no ha pasado. Por otro lado, el plan maquilador, que era un gran plan de Echeverría para industrializar el país, que iba a crecer a 4% anual de valor agregado, nunca creció. Parece ser que China copió el modelo y lo aplicó muy bien, y sin embargo nosotros seguimos creciendo con un 1%. O sea, nunca realmente nos industrializamos. Sí crecimos en el factor manufacturero, pero internamente no crecimos en la tecnología. Y yo creo que eso para mí ahora deja más preguntas. Usted dice claramente que en realidad son muchos fenómenos los que se mezclaron en este tratado, ¿no? Muy interesante porque difícil de determinar en qué momento fue el tratado el que nos tiene en condiciones en que estamos, o si es la economía general del mundo, que se globalizó en esta época también, el que nos afecta de alguna manera. Y queda ahí mi duda también. Bueno, aprecio mucho esos comentarios, no sé si tengo una respuesta, sino más bien estoy de acuerdo en lo que dices, y que la privatización y la liberalización fueron así inaugurados de una manera que no logró crear un capitalismo dinámico interno. Pero yo creo que hay muchos mexicanos con gran talento empresarial. No encuentran muchas veces un sistema que les da incentivos. Pero es muy interesante, entre las comunidades de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, hay muchísimos empresarios. Tienen negocios por todos lados. No son los mexicanos, sino las reglas y los monopolios y las faltas de incentivos y de financiamiento. Fíjense en la dificultad de obtener financiamiento para una nueva empresa aquí. No es falta de deseo, sino de provisión de financiamiento, de infraestructura, de todo donde. Pero cuando existen las oportunidades, los mexicanos responden. ¿Sí? La productividad aquí en las industrias de exportación es igual a cualquier parte del mundo. ¿No? Porque Bombardier invierte en producir aviones en Querétaro, por la calidad del trabajo, de la mano de obra, ¿no? Muchos ingenieros aeroespaciales. Con ese tipo de proyecto, México podría subir más.
Pero aprecio mucho sus comentarios. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí, a ver. A ver, te presentas. Sobre la cuestión que usted planteaba, bueno, muchas gracias por su excelente análisis, ¿verdad?, de todo el periodo del Telecán y los efectos sobre México. Y en el periodo que usted analiza, precisamente marca un comentario que es de la falta de datos, ¿no? Que ya no se puede seguir apreciando cuál es la trayectoria de lo que es propiamente la industria manufacturera en México, la división entre lo que es la industria maquiladora y la industria nacional, a través de la captación, de la importación, por ejemplo, de insumos o el grado de valor agregado en México, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto no es casual porque ya se ve la tendencia de que cada día el peso, por ejemplo, de los insumos importados es más alto, ¿no?, que lo que son de los insumos nacionales, y dado como sea la política, aquí es de temerse que cuando ven que casi llega a cero la participación de los insumos nacionales, pues prefieren mejor obviar esas cifras, ¿no? Y entonces empiezan de hecho ya no se tienen los valores, ¿no?, de lo que es la producción maquiladora, diferenciada de lo que es la propia industria manufacturera nacional, ¿no? Y entonces no se puede distinguir cuánto del crecimiento de la manufactura o de las exportaciones manufactureras es propiamente de la propia industria nacional o con qué grado de integración. Entonces ahí hay un problema muy grande aunque se alcanza a ver, ¿verdad?, en toda esta trayectoria se alcanza a apreciar, ¿verdad?, más o menos cuál es la tendencia, pero hay un periodo que ya se presume cuál puede ser la trayectoria, pero no se puede ver nítidamente, ¿no? Señalo por esto porque, por ejemplo, nosotros vemos cotidianamente que cada día el gobierno hace anuncios como muy triunfalistas, ¿no?, en el sentido de que, por ejemplo, la industria, por ejemplo, de lo que se menciona aeroespacial, ¿no? Ahora en México ya ha despegado la industria aeroespacial, o la industria automotriz, o se hace referencia, ¿no?, a este tipo de industrias que están creciendo, pero no se hace esta distinción, que es muy importante desde mi punto de vista, de qué tanto de esa industria, ¿verdad?, está incorporando realmente o solo a los capitales transnacionales, o hay qué tanto capital nacional, qué tanto insumos nacionales, qué tanta tecnología nacional hay, ¿no? Entonces se crea una especie de mistificación, ¿verdad?, donde incluso uno empieza a pensar, no, vamos a ver cómo ha crecido nuestra industria aeroespacial o nuestra industria automotriz, o sea, ya se empieza a generar este tipo incluso de investigaciones, ¿no? Entonces hay toda una mistificación al respecto, ¿no? Y me parece muy importante estas decisiones que usted hace, ¿verdad?, de realmente, hasta donde se puede, ¿verdad?, con los datos, de qué tanto realmente es la participación de la industria mexicana o de lo que se atrae de los insumos nacionales, hasta qué punto la participación de la mano de obra, el tipo de mano de obra, etcétera, ¿no? Un poco quería yo hacer preguntarle, ¿no?, qué opina sobre toda esta cuestión, ¿no?, que genera unas expectativas sobre la economía mexicana que no son tan reales, ¿no?, que están asentadas ahora sí como en ciertos eufemismos, ¿no?, sobre lo que sería la propia industria nacional y el crecimiento de México en consecuencia. Sí, pues agradezco mucho sus comentarios y estoy muy de acuerdo, ¿no? Como investigador es difícil obtener datos disponibles y confiables sobre este tema, con excepción del sector maquiladora, para el cual ya no se difunden cifras. Yo he visto, un problema es que para hacer este tipo de análisis se necesita una matriz de insumo-producto, pero por muchos años el gobierno no difundía matrices de insumo-producto. Entonces, entonces es muy difícil hacer estos cálculos, ¿no? Yo he visto unas cifras nuevas que difunde la OCDE sobre valor agregado en las exportaciones.
Y yo creo que sus cifras para México, para mí, no son confiables. Dicen que alrededor del 65% del valor bruto de las exportaciones consiste en manufacturas, consiste en valor agregado. Yo no creo que sea posible. Si las industrias maquiladoras eran la mitad y su valor agregado fue del 25%, ¿cómo es posible que 65% en promedio? Entonces, no sé de dónde sacaron sus matrices de insumo o producto para hacer estos cálculos, pero usted tiene mucha razón y agradezco sus comentarios también. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, yo tengo unas preguntas y un comentario. Bueno, uno es, se puede plantear que la economía pues mexicana transitó en los últimos 20 años de ser una economía con cierto nivel pues de industria, una cierta diversificación en el sector pues industrial, aunque era una economía cerrada, ¿no?, con sustitución pues de importaciones, a ser ahora una economía abierta en vías de desindustrialización. O sea, nos estamos desindustrializando, estamos perdiendo industria y hay un proceso de transnacionalización de la misma, ¿verdad?, en donde lo que se ha visto, por ejemplo, yo he hecho unos trabajos sobre la ley de Verdún, no hay realmente esos procesos pues de causación pues acumulativa por sectores, no hay efectos de transferencia pues de tecnología, a la falta de una política industrial doméstica, ¿no?, que pudiera enmarcar todos esos esfuerzos, ¿no? Entonces, podríamos pues plantear que no se cumple, digamos, la primera ley de Verdún, que es la manufactura, ¿no?, impacta sobre el crecimiento, y si tienes un lento crecimiento de las manufacturas, entonces se genera esa. Y segundo, no hay ese progreso técnico por la ley de Verdún, que es la segunda ley, tampoco se cumple, ¿no? Entonces, y ahora lo que tú planteaste muy bien es, digamos, cómo ha crecido el comercio intraindustrial, que es un peso muy importante, y cómo nos hemos conectado más con las cadenas productivas de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, y si es una industria que ha perdido velocidad y competitividad, nos estamos en un universo un poco en donde nuestra economía está perdiendo pues ventajas, ¿no? Entonces, digamos, esta asociación o esta integración, lo que nos ha resultado es esta economía estancada que tenemos, ¿no?, y que de una u otra manera el gobierno intenta impulsar con lo que él llama cambios estructurales, que no son más que procesos pues de privatización recurrentes, y digamos la reina de todas las reformas es la reforma energética, donde por fin ya logran abrir todos los sectores, pero lo que hemos visto es que la apertura, como tú mismo lo planteas, no es solución, porque inclusive una apertura pues del sector, pero enmarcada en una política industrial de largo plazo, pues hubiera tenido un cierto sentido. Pero aquí vemos que es la apertura por la apertura, porque tienen fe en la mano invisible, ¿no?, de Adam Smith, y en el libre mercado, y de una otra manera como nuestra economía está subordinada, supeditada a los comportamientos ya más del mercado mundial. Hemos perdido el control y la capacidad de hacer políticas domésticas. Digamos, esa es la idea. Y dos, una pregunta. Bueno, en efecto, yo hice un trabajito donde se observa un efecto de desplazamiento de las exportaciones mexicanas por las chinas en los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay muchos factores. Uno es el crecimiento, otro es el capital humano, otro el tipo de cambio, como tú lo estás planteando, y nuestra única pues ventaja es la distancia, ¿no?
O sea, es una ventaja natural, ¿no? La naturaleza nos dio la gran ventaja de estar cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente lo que tú planteas, digamos, sí, está muy... o sea, ¿y cuál sería o cómo ves tú la solución en este contexto? O sea, el diseño de una política industrial más con cierto nivel de protección no es posible, ¿no? Digamos, en el contexto institucional actual, ¿no? O sea, ¿cómo verías tú la...? O sea, es un problema fuerte, ¿no? Sí. Gracias. Sí, agradezco también tus comentarios muy valiosos, y estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? Estos problemas son muy difíciles, pero yo creo que en cierta medida México tal vez haya alcanzado los límites, ¿no? De una estrategia enfocada tanto en el mercado exterior, particularmente en una época en la cual los mercados externos no crecen mucho. Exacto. Por los problemas que tenemos en Estados Unidos y Europa, etc. Y es necesario, yo creo que aquí pensar nuevamente en más énfasis en el mercado interno, en políticas redistributivas, en alentar el mercado interno, ¿no? Y para, por ejemplo, dar crecimiento del mercado interno como un enfoque para las industrias mexicanas. Otra dificultad que impone el Telecán es que México no puede favorecer empresas nacionales, ¿no? Para tener una dinámica tecnológica propia, ¿verdad? Porque en otra época, Japón y Corea y Taiwán favorecían a sus propias empresas antes de que abrieran sus economías más o menos libre comercio. No es tan libre, pero más comercio. Pero México liberalizó y privatizó primero, y luego de inmediato se metió en el Telecán, que prohíbe que se favorezca cualquier empresa nacional. México puede tener, sin embargo, políticas industriales. Y el ejemplo aeroespacial es un ejemplo. Hay muchos otros. Ojalá su colega Jorge Carrillo estuviera aquí hoy, porque él está haciendo investigaciones sobre muchos lugares con esfuerzos de investigación y de desarrollo que sí están pasando en México, principalmente por empresas extranjeras, pero que ahora hacen una parte de su investigación tecnológica en México en vez de en otro país. Y es necesario entender cómo estas actividades pueden ser atraídos a México, ¿no? Y también a dar más incentivos para que los insumos se obtengan o domésticamente o por lo menos dentro de América del Norte, para que los tres países nuevamente comparten su estructura económica, porque cuando los bienes vienen de China, una muy pequeña parte del valor va a consistir en bienes de cualquier parte de América del Norte. Cuando los bienes se producen en México, Estados Unidos y Canadá, tienen mucho más posibilidad de generar vínculos hacia atrás y empleos regionalmente. Bueno, una última pregunta en ese sentido. A ver, una pregunta es, ¿se podría pues decir más o menos, digamos, esta fase de globalización y de expansión y de libre comercio, se puede decir que empieza a perder sentido a partir de la recesión 2000-2003 de Estados Unidos, y con la gran recesión se podía ver que hay una cierta tendencia hacia la reversión en el crecimiento pues del mercado del comercio y este mercado pues, o sea, que entraríamos en otro momento donde ya este impulso se está deteniendo, inclusive si China
empieza a caer en su tasa pues de crecimiento, o sea, ya no tiene esta fuerza y digamos entramos a otro momento como tú planteas, ¿no? En el contexto pues mundial, donde lo que vamos a observar son bajas tasas pues de crecimiento, crisis más agudas, un lento comercio mundial. Esa sería la pregunta. No sé si entendí bien la pregunta, sí, pero algunos comentarios. Sí, estamos en una época con nuevas posibilidades, ¿no? Porque la ventaja geográfica se hace más importante con los costos altos de transporte, con el alza en los salarios de China y su apreciación de su moneda. Pero la parte macroeconómica y financiera es lo que falta, ¿no? Lo que hace falta, porque por las razones que indiqué, todos los países van creciendo muy lentamente ahora. Entonces es difícil realizar estas posibilidades de una nueva transformación e integración mientras hay tasas de crecimiento de 1 o 2%, ¿no? La posibilidad existe, pero el marco macroeconómico es muy desfavorable, ¿no? Y de las instituciones que discutí, solamente la Reserva Federal tiene un entendimiento de la necesidad de seguir estimulando, pero nuestra política fiscal ha vuelto totalmente de austeridad, y en México también, y los objetivos de inflación se siguen aquí de una manera demasiado estricta, y no hacen suficiente caso al tipo de cambio como un objetivo de la política monetaria. Y eso es un problema que va desde hace muchos años, porque la liberalización comercial empezó a fines de los años 80, antes del Telecán, y de inmediato México siguió una política cambiaria para frenar la inflación, pero que salió con una gran apreciación del peso, déficit comercial y una nueva crisis. Y con este problema se ha repetido, ¿no? Otras veces cuando la política cambiaria va en contra de la política comercial y el deseo de tener crecimiento impulsado por exportaciones, ¿no? Y hay que resolver estas diferencias o decidir que las políticas van a favorecer las exportaciones, o decidir que vamos a dedicar más énfasis en el mercado interno, y tal vez tener un mejor balance, ¿no?, entre mercado interno y mercados externos. México no puede o no va a cerrarse como hizo en otra época, pero puede depender menos de los impulsos que vienen en el extranjero. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Pues le damos las gracias al doctor Blecker. Esperemos que no sea que sea más seguido, que lo tengamos aquí para seminarios, inclusive para que pueda dar algunas clases aquí a los alumnos de la maestría, etcétera, que se integre más aquí al COLEB. Lo vamos a invitar más regularmente, ¿va? Y bueno, le damos pues las gracias, y le damos pues las gracias a todos los alumnos, a los estudiantes pues que vienen pues de fuera. Muchas gracias a los colegas de Monterrey y de Ciudad Juárez que nos están oyendo. Y bueno, pues continuaremos trayendo a destacados pues economistas en el marco pues de este seminario, para que nos den sus puntos pues de vista, sobre todo en el tema de integración pues económica y fronteras económicas, que es el tema que estamos pues abordando, que son más complejas que las fronteras pues geográficas, ¿no? O sea, es otro ámbito. Entonces, bueno, pues les damos pues las gracias, y gracias a todos por su asistencia. Los estudiantes les voy a dar una constancia de asistencia
nada más que las firme, ¿verdad? Se los va a dar. Y bueno, pues muchas gracias y la siguiente nos seguimos viendo. Gracias. Gracias a todos ustedes.